Bueno, esto es para una rápida aclaración. No pude seguir con respecto a lo de fractales, como longitud en dimensión fractal, eso lo pienso hacer más adelante. La realidad es que se necesita hacer más rápido este tipo de videos. Voy a explorar esta nueva forma y lo voy a hacer con un tema muy diferente que va a tener que ver mucho con respecto a tipo de máquinas naturales. Para esto vamos a ver lo que es el efecto Seebeck-Peltier con conducción térmica por convección con base a difusión y la estocasticidad para ello. Obviamente se oye muy loco, ¿no? Pero vamos a pensar en cuanto a la construcción de las máquinas naturales. Espero ver esto pronto y pues por su atención y para cualquier aclaración y corrección, agradezco y provecho. Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Este video se hace con la finalidad de que podamos conocer qué tan próximos están a nosotros los sistemas complejos con base a ciertos fenómenos que tienen que ver con Seebeck-Peltier, conducción térmica por convección, difusión y ya la estocasticidad. Para esto vamos a partir de lo que es la conducción por convección. La conducción térmica se da con base a cómo varía con respecto al tiempo nuestra conducción, nuestro calor. Esta variación de calor se da con base a esta ecuación que está aquí señalada, que tiene que ver con el efecto Seebeck. Este efecto Seebeck, para evitarme yo tener que redactar, usé este canal, que también se sugiere suscribirse. El efecto Seebeck, como dice a partir de este tiempo, Daniel Parado, tiene que ver en cómo se genera la energía eléctrica con base a la ecuación que dijimos, ya que Generada es una función de la naturaleza de los conductores y de la diferencia de temperatura. obsérvese aquí, ya lo dijo con la diferencia de temperatura, que está señalado en esta ecuación como dijimos. Esta diferencia de temperatura siempre es positiva, o bien depende si estamos enfriando, ¿no? Ahorita pensemos por el momento en una conducción térmica de este estilo, en que la temperatura aquí, 1, ahorita olvídense de esto, esto es para una tesis, es mayor que mi temperatura T sub 1W, pero la ecuación que habíamos dicho es si es la misma sustancia, pero si son diferentes sustancias se da esto que tenemos, y si hay diferencia de temperaturas es todavía más complejo. Y en este sentido tenemos a esta ecuación que nos es equivalente para la FEM. La FEM se da en voltajes. El voltaje tiene que ver con la energía, que por el momento no es de nuestro interés tener que hablar por qué FEM y voltaje. Nada más saber que se da de esta forma. Y para este caso, dependiendo de cómo esté, no, quién sea nuestro mayor y menor temperatura, será positivo o negativo. Hoy tendremos de esta manera que alfa B es menor que alfa A. Depende mucho de qué estemos tratando. Que como dice Daniel, se puede expresar en este circuito eléctrico. La fuente aquí es la diferencia de temperaturas, que por ejemplo puede verse aquí. Luego esto, como es una variación con respecto al tiempo del calor que se da en joules, bueno, no en joules, bueno, sí puede darse en joules, porque es una forma de energía, en tal sentido, esto es una forma de potencia. En tal sentido, esto también sería como una forma de potencia. Sin embargo, porque es en voltaje, estas constantes son diferentes. Yo me refería a lo que se veía en esta tesis, aquí señalada solamente como ayuda y para tener mejor comprensión. Que Daniel nos está diciendo que esto se basa en cómo los electrones de manera libre se conducen de un lugar de menor carga negativa, mejor dicho,
a carga positiva. En ese sentido va de cargas negativas a cargas positivas. O bien, aquí está diciendo pues de cargas negativas a cargas positivas según sean lo que nosotros queremos, por difusión. La difusión en la termodinámica de procesos fuera del equilibrio es en sí nuestra variación de entropía con respecto al tiempo. Es la manera en cómo se difunde la entropía, cómo va variando. Para este caso es el arreglo de una parte a otra parte, en cómo va a ir variando estos arreglos, y por eso es que se da la difusión. Lo dicho es en el caso de la generación de energía. Pero si nosotros no solamente, más bien nosotros no queremos generar energía, sino que tomar de una generación de energía y poder hacer este tipo de arreglos, tal que tengamos una diferencia de temperaturas, e incluso en este sentido queremos enfriar, lo que nosotros queremos es lo que se llama el efecto Peltier. En el canal de Electrónica para Todos, que se recomienda su suscripción también, por si hubiera mayor interés, nos dice lo siguiente. De sus caras vamos a Acerca del poder efecto Peltier. generar cierto nivel de tensión en su salida. Y bueno, este tipo de celdas pueden utilizarse para calefacción o refrigeración, aunque la principal aplicación es en refrigeración. Por ejemplo, en los frigobar cuentan con este tipo de celdas. Bueno, vamos a comenzar a hacerle algunas pruebas. Por aquí tengo 2 termómetros, los cuales con un poco de cinta, los 2 termómetros a cada lado de la celdita, y le puse este broche para así poder hacer que los sensores toquen bien cada cara de la celda. Ahí los tenemos a los dos, 31.5. Aquí hago una pausa. Dice que son 31.5 y por el otro lado, el otro termómetro, vamos a decirlo así, dice que es 31.6 grados Celsius. Entonces como que decimos, ¿y por qué dan diferencia? Esto es por el error, la incertidumbre intrínseca que en ocasiones tienen los sensores. Tengo mi fuente a 12 voltios, ya que esta celda se alimenta con 12 voltios. Comentarles que siempre al conectar esta celda es mejor hacerlo con un disipador, ya que genera mucho calor. Así que este va a ser una prueba rápida para que simplemente podamos ver cómo genera la diferencia de temperatura en sus caras al darle tensión. Bueno, vamos a conectar. Ahora procede ahora sí, a dar el voltaje. Y positivo. Ahí ya está. Un termómetro ya comienza a bajar la temperatura, el que está, y el otro, fíjense, comienza a elevar la temperatura. Ya tenemos. Resumiendo, por un lado, en el efecto Seebeck se genera el voltaje con base a diferencia de temperaturas. Con el efecto Peltier, por medio de generación de voltaje, se hace generación de temperaturas, diferencias de temperatura. En ambos ocurre un proceso de difusión. ¿Y qué tiene que ver esto del proceso de difusión? Que las partículas habrán de propagarse de un lugar a otro. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por algo que se llama caminata aleatoria, por medio de este proceso, que se dice que es como la caminata del borracho. Esto es la trayectoria en cómo las partículas se están difundiendo, pero en realidad tal vez no sea tan estocástico porque se está partiendo de un lado a otro y ha de llegar por causa del electromagnetismo, de la electrodinámica, ha de llegar siempre a un equilibrio de cargas. Esto nos da una especie de ecuación diferente que ha tendido a ser llamado, por ejemplo, difusión anómala. Cuando no es difusión anómala, obedece este tipo de ecuación y la probabilidad en cómo las partículas están tendiendo a este tipo de, no es desorden, sino de distribución de probabilidad, obedece este tipo de ecuación, comúnmente llamada Fokker-Planck, que puede también así verse la probabilidad de esta manera y verse de manera diferente, por ejemplo, este tipo de difusión anómala,
que pasa de verse tan, pero tan aleatorio, a una sí aleatoria, pero no tan aleatorio, que digamos podríamos partir de aquí y vamos a este punto. Sí, obviamente es aleatorio, pero dense cuenta de los grandes saltos para llegar en contraste a tantos saltos para llegar de un punto a otro. De alguna manera ya no es tan difícil. Por cierto, esta es otra forma. Dense cuenta que siguen siendo grandes saltos, en que podemos decir que llego de un lado a este otro lado, pero son más grandes los saltos y de alguna manera la probabilidad tiende a ser un poquito menos importante por esa misma razón. Pero sigue existiendo cierto azar, para no decir aleatoriedad. Quiero tratar de no poner tantas matemáticas para hablar de esto, y que tiene relación en cómo se da el efecto Peltier, pero pensemos en este sentido en si no podría darse en la naturaleza. Quiero resaltar que esto de la ecuación de difusión y que se le puede llamar caminata aleatoria, o bien que la caminata del borracho, es algo que se ha observado en la naturaleza. Esto se da en este libro, que es de física biológica, ¿no? De Philip Nelson. Valga, se encuentra en la naturaleza, y en que como se vio que con base a diferencia de temperaturas podemos generar energía y puede haber una generación de energía, pensemos en que no de manera natural sería posible hablar de máquinas moleculares, de que esas máquinas moleculares son naturales y se dan en la naturaleza, en que tenemos este tipo de procesos tipo disipativos. De hecho, no solo tipo disipativos, hay difusión que se da con base a química y a termodinámica en sí, en que en realidad nuestras máquinas no son otra cosa más que una cosa de las máquinas naturales.